creo que hoy, primero para mí va a ser muy difícil controlar mis emociones hoy, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Porque creo que hoy es un día muy señalado en la odontología. Es decir, lo que vais a ver hoy es un pequeño resumen, como ha dicho el doctor Pradíes y ha dicho Juan Carlos, del presente de la implantología, del presente de la odontología y probablemente del futuro, hasta tal punto, lo estábamos hablando antes Pedro Pablo y yo, que en mi opinión personal es que no solo va a cambiar los protocolos y nuestra manera de trabajar, sino la propia profesión. Es decir, aquí hay varios compañeros, a muchos de vosotros os conozco, sé que tenéis una práctica muy extensa y creo que todos estamos deseando encontrar en nuestra práctica profesional algo como esto, algo que va a cambiar incluso las relaciones protésico-dentista, porque creo que al final de todo lo vais a comprender, incluso fijaros, es mi opinión personal, de aquí a pocos años, la estructura de las clínicas, el modelo de trabajo profesional, etcétera. Es decir, esto que vamos a ver hoy es una realidad absoluta. Nosotros, en mi presentación, como veis, lo que pone ahí es planificación con cirugía guiada. A mí no me queda más remedio que pasar por todo lo que hay de cirugía guiada para que podamos comprender las diferencias que hay en la situación que existe ya o que va a existir dentro de 3 meses y veréis las íntimas relaciones que tiene todo el CAD/CAM, todo el escáner intraoral. O sea, para nosotros en la clínica, yo os hablo como compañeros porque creo que estamos pocos y que necesito transmitiros nuestra ilusión. Están aquí Cristina, mi hija, y mi mujer, que lo utilizamos en la clínica, y hay otros compañeros de I2. Para nosotros, Tríos ha supuesto algo espectacular. Y estoy en la posición de deciros, y está Pedro Pablo ahí, Rodríguez, al cual yo casi te diría que te pusieras de pie para ponerme de rodillas delante tuyo, ¿vale? Los casos que hemos hecho en la clínica son espectaculares. Los casos que ha hecho aquí el doctor Teixeira y Daniel Cardona son espectaculares. Funciona. Funciona. O sea, funciona. Y cuando digo funciona es que nosotros estamos acostumbrados en las clínicas a que nos vendan un pisapapeles de 10.000 euros o de 5.000 o de 4.000 o de 30.000. Esto funciona, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista que funciona, el problema no es si va a ocurrir o no va a ocurrir, no, es que ya ha ocurrido y cuándo me subo a ese tren, ¿vale? Eso es todo, eso es todo. Como ha dicho el doctor Pradíes, quedan cosas por pulir. Fundamentalmente, en mi opinión personal, es que aquí lo importante es el protocolo. Hemos oído hablar mucho en nuestra especialidad de protocolo, pero aquí es fundamental, porque la curva de aprendizaje de lo que es el Tríos y de lo que es el proceso lleva consigo también el desarrollo de unos protocolos que nosotros hemos desarrollado en la clínica paralelamente a lo que está haciendo aquí FIBO también, y nos hemos interrelacionado y hay una sinergia brutal en todo esto, ¿de acuerdo? Significa ir solventando dificultades. Yo solamente transmitiros mi emoción por poder de alguna manera compartir con vosotros esto. Lo que vais a ver aquí, lamentablemente no es eso, pondremos algo luego y lo veremos a lo largo del día, pero sí esa ilusión y esa seguridad por algo que realmente funciona, ¿vale? Bueno, ¿cuál es de alguna manera, vamos a centrarnos un poco en el tema de la cirugía guiada, ¿no? ¿Cuál es de alguna manera la realidad de la cirugía guiada, ¿no? O sea, todos sabemos, y como digo, estáis aquí, gente que hace muchísimos implantes y que hace muchos tipos de tratamiento, que la cirugía guiada no se usa mucho. Estamos todos de acuerdo. La cirugía guiada supone un esfuerzo de planificación desde el principio hasta el final, y la verdad es que en muchos casos utilizaréis los programas que tenéis de guiada para planificar sin llegar a hacer la férula quirúrgica, ¿vale? Esa es la realidad. La realidad es que además se encarece el proceso y además muchas veces los resultados no son buenos. Para mí la cirugía guiada solo tiene sentido en un sentido, y es poder terminar la cirugía y colocar al paciente la prótesis definitiva o provisional atornillada, sin tener que rebasar. Entonces, ¿cuál es el hecho fundamental en nuestra especialidad? Como siempre, los protocolos. Fijaros que hace ya tiempo todos conocéis los modelos estereolitográficos. Eso, por ejemplo, es para una atrofia de maxilar superior, para poder rehabilitar con cigoma, poder hacer incluso una cirugía simulada antes, ¿vale? Todo esto viene ya de una digitalización del CBCT, ¿vale? Unos modelos impresos a través de esto. ¿Qué existe hasta ahora? Bueno, pues yo me he permitido traeros aquí, para mí, los dos que mejor funcionan hasta ahora, que son Nobel Clinician y el sistema de Nemotec, ¿vale? Que los conoceréis.
Aparte, lógicamente, vamos a ver ahora paso a paso, pero sabéis que existe un proceso, un protocolo que lleva un tiempo, ¿vale? Y que normalmente influye. Primer paso, yo examino a un paciente en la clínica, lo recibo, hazle un TAC. Le hacen el TAC y a lo mejor en ese momento es cuando decido que voy a hacer cirugía guiada. ¿Qué tengo que hacer? Hacer una férula quirúrgica, perdón, una férula radiológica para poder volver a hacer el TAC, ¿de acuerdo? Y hacer el TAC de la férula radiológica. Es decir, estaréis de acuerdo conmigo que, primero, la decisión de hacer cirugía guiada muchas veces se toma a posteriori, cuando ya sé que tengo hueso, ¿de acuerdo? Es muy raro decir a un paciente, vamos a hacerle un duplicado de su prótesis, vamos a escanearlo y vamos a prepararlo y luego decirle que no se puede hacer, ¿vale? Entonces, primer paso. En este protocolo lo vamos a ver paso a paso ahora. Tomamos una impresión, como sabéis se hace una propuesta de su estética y de su función. Eso se transforma en una férula, ¿vale? Esa férula tiene que tener una serie de condicionantes. Normalmente esa férula tiene que tener unos faldones muy altos, luego veremos para qué. Además de que asiente en boca es para alejar los puntos de gutapercha, ¿vale? Tenemos que colocar los puntos de gutapercha. Primera dificultad, no puede ser gutapercha pirata, tiene que ser gutapercha de la de endodoncia para que produzca el menor ruido radiológico. Segunda dificultad, dependiendo del CBCT que tengáis, hay CBCTs de última generación que producen muy poca radiación dispersa y muy poco artefacto, pero hay otros que es prácticamente imposible, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a colocar nuestros marcadores de gutapercha en zonas alejadas de los dientes o de las posibles restauraciones. ¿Por qué? Bueno, la profundidad, el diámetro, no vamos a entrar en eso. Fijaros porque además, bueno, ¿por qué tiene que tener unos faldones? Porque el archivo que yo voy a generar en mi programa de guiada, luego tengo que colocarle los anchor pin, por tanto tiene que ser muy alto porque si yo lo hago bajo ya no tengo sitio, o sea, es un duplicado de la férula que he colocado al paciente, ¿vale? ¿Por qué además? Pues porque los puntos de gutapercha, como digo, si los coloco en la zona donde hay restauraciones, como es ese paciente, me va a producir mucha radiación y mucho ruido disperso. Si yo los coloco en esta zona, como aquí hay obturaciones, todo eso va a producir radiación, va a producir ruido disperso y voy a tener problemas a la hora de interpretar el TAC, ¿lo veis? Es decir, el aparato no me va a poder alinear, ¿vale? Ahora lo vemos poco a poco. En cambio, si están alejados, no hay interferencias y el aparato va a reconocer los puntos radiopacos, los puntos, y me lo va a poder alinear, ¿vale? El software. Esa zona es la zona correcta, ¿vale? Alejado de las restauraciones, de las coronas, etcétera, donde yo no voy a tener problemas de interferencias. Por tanto, ¿cuál es el protocolo? Paciente que selecciono, TAC del paciente, con la férula que hemos diseñado con sus puntos de gutapercha y TAC de la propia férula, ¿vale? Con eso se generan dos archivos y con esos dos archivos lo que vamos a hacer, por ejemplo, en Nobel Clinician es seleccionar el paciente, cargar los registros DICOM tanto del TAC y seleccionar la zona. Aquí sabéis que seleccionamos el isovalor y la zona de interés. Vamos a recortar para que tenga menos peso el archivo y vamos a ajustar el isovalor, que es la zona que yo quiero, con la que yo quiero trabajar. ¿Podemos subir un poquito el volumen del ordenador? Por favor, ¿le puedes dar un poquito? Un poquito. Ahí, qué muy bonita la canción. Este, por ejemplo, es un caso, lo veis así porque es un caso de reconstrucción con cresta ilíaca, ¿vale? Ese es, importamos el TAC de la férula con sus puntitos de gutapercha, lo recortamos también. Esa es la reconstrucción del TAC. El aparato busca los puntos de gutapercha, el software, y me lo alinea, ¿vale? Bajamos un poquito ahora, Víctor, un poquitín, ¿vale? Esto es fundamental. La comprobación de la alineación entre los dos TAC. ¿Por qué? Porque si se ha hecho mal algún proceso anterior, no vamos a entrar en eso porque me voy a aburrir, y aparece aire ahí, mi férula ya no ajusta. Por tanto, todo lo que voy a hacer después está erróneo, ¿de acuerdo? Ahí estamos comprobando todo eso, seleccionando la curva panorámica y empezando a colocar los implantes, ¿vale? Como siempre, podemos modificar la inclinación, la profundidad, etcétera, colocar el pilar, colocarlo en la zona más adecuada. Es decir, hasta ahora hemos recibido al paciente, hemos hecho un estudio estético, hemos hecho 2 TBCTs, ¿vale? Y estamos planificando.
Una vez que yo termine de planificar, sabéis que ahí aparecen todo tipo de warnings si lo estoy haciendo mal, porque están cerca los anillos de guiada, etcétera, etcétera. Una vez que yo he hecho eso, esos son los warnings, ¿veis? Porque me he acercado mucho con un implante y con el otro, y voy ajustando, ¿vale? Estamos trabajando con archivos procedentes exclusivamente del CBCT. Acordaros de esto. Estamos trabajando exclusivamente con archivos procedentes del CBCT y el proceso no ha sido totalmente digital, puesto que hemos introducido una toma de impresiones y un diseño de una prótesis convencional, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho esto y hemos aprobado la planificación, pues lógicamente esto se envía para que me realicen una férula quirúrgica, la férula de guiada con sus distintos cilindros de guiada en función del diámetro del implante que he seleccionado, etcétera, ¿vale? Ahí están salvamos el plan, se envía y te lo devuelven, ¿vale? Entonces, dato fundamental, estamos trabajando con CBCT, ¿vale? Hasta ahora. Y hemos hecho algo analógico, hemos tomado impresiones. Esto, por ejemplo, es una cirugía guiada con replay. Subimos un poquito el volumen ahora. Esa es la férula, sabéis que tiene los anchor pin, esto es un edéntulo total. Los anchor pin se colocan lo último en la planificación. Eso es para eliminar la encía, ¿vale? Es un bisturí circular, eso es para eliminar la encía. Siempre con irrigación y a baja velocidad vamos haciendo las perforaciones. Esto, como os digo, es Replace y el software es Novel Clinician. Las vainas, estas cucharillas, lo que hacen es adecuar el tamaño de la fresa al tamaño del fresado que vamos a hacer, ¿vale? Comprobando siempre que la fresa llega al tope y ese es el implante, ¿vale? Eso es un Replace de 4,3 x 13, clásico. La fresa para colocarlo mecánicamente, el implante, y vamos colocando el implante en su sitio. Esto tiene la particularidad, como sabéis, que le pasa un poquito también a Aurea, que tienes que colocar el puntito justo orientado a la parte vestibular para que luego tengas menos problemas a la hora de hacer la prótesis, el puntito ese que aparece ahí. Cambiamos eso por el cilindro de guiada, que es el que nos fija la férula al implante, y seguimos colocando esto, ¿vale? Siguiente fresa. Cada vaina, como veis, cada cucharilla está adecuada al defecto y la fresa final que tiene ya el diámetro del propio cilindro de guiada que hay ahí. Lógicamente en guiada, cuando uno está haciendo la preparación, tienes que ir adecuando tu fresado a la densidad del hueso. Eso lo podemos saber previamente de una manera orientativa por el CBCT, por las unidades de Hounsfield, ¿no? De densidad. Ahí colocamos otro cilindro de tal manera que ya nos queda perfectamente fija la férula. Seguimos hacia atrás. Lo suyo es hacerlo un lado, otro lado, un lado, otro lado, ir pasando para que la férula vaya quedando perfectamente asentada. Mientras que seguís viendo el fresado, os digo, por ejemplo, detalles. Cuando yo hago toda la planificación, cuando hacéis toda la planificación, lógicamente el maxilar es un maxilar que no está edematizado. Acordaros siempre en guiada de nunca hacer anestesia infiltrativa o alejarse lo máximo de la zona en la que va a asentar la prótesis. ¿Por qué? Porque esa anestesia que ponéis ya de alguna manera edematiza la zona y cuando coloco la férula ya no está en el sitio que estaba cuando he hecho el TAC, ¿vale? Por tanto, siempre hay que intentar alejarse. Como va a ser una cirugía, normalmente son cirugías muy limpias y pues prácticamente no tenéis ningún problema, ¿eh? Siempre alejarse y nunca infiltrar donde va a sentar la férula, ¿vale? Vamos colocando distintos diámetros. Los anchor pins se pueden quitar o no en función de lo que deseéis, pero nosotros normalmente los dejamos colocados porque te alejan un poco el labio y te crean más campo operatorio, ¿no? Baja velocidad hasta que llega, comprobando que asienta. Fijaros cómo eso le baja un poquito, tiene que bajar todavía un poco. Aquí normalmente te fías por lo que te dice la llave manual, por encima de 35 o 40 newtons, pero ya es una alegría que con el contraángulo se pare ya a 45 newtons, significa que en teoría, sin haber pasado el hostel, podéis hacer función inmediata. Entonces, todo esto se está haciendo ¿para qué? Para colocar una prótesis provisional al paciente fija, atornillada, ¿vale? Esa es la esencia de la guiada, que el paciente
tenga una cirugía muy atraumática y pueda salir del quirófano, del gabinete, con una prótesis colocada. Lo que vais a ver ahora es atornillar directamente la prótesis, es decir, la prótesis está acabada, se coloca y se atornilla, ¿vale? Eso es guiada y eso es el éxito de la guiada. Veremos luego otras opciones que hay, ¿no? Son implantes en la parte distal. Un secreto, por ejemplo, es hacer, me parece que en este paciente eran 8 implantes y colocamos la prótesis sobre 6. ¿Por qué sobre 6? Porque como es una prótesis provisional, de alguna manera reduces la capacidad de fallo al tener menos implantes que estás cargando, ¿no? Ahí quitamos ya los cilindros, quitamos los anchor pin, quitamos la férula y esa es la prótesis que se tiene previamente preparada con sus pilares que van directo a implante y el éxito de la guiada es atornillarlo directo de una manera absolutamente pasiva. Esto, si has hecho todos los pasos, ¿vale? Sale y es correcto, ¿de acuerdo? Y haces tu radiografía y está todo en su sitio, ¿de acuerdo? Para que ocurra esto, lógicamente tienes que haber hecho una buena planificación y una buena cirugía, ¿vale? Esta paciente, por ejemplo, que es una paciente que tiene una desviación en la línea media, también es con replace y es una extracción. Por tanto, la introduzco aquí como vídeo porque aquí lo que hemos hecho con el software es extraer previamente los dientes. Daros cuenta que tenía sus incisivos anteriores. En el software lo que hemos hecho es quitar los dientes y se ha planificado por encima de los dientes. Es decir, ya, si los que conocéis la evolución de la guiada, os dais cuenta que esa fue ya la primera evolución, que se podía hacer extracciones virtuales para poder colocar los implantes donde había dientes, cosa que modifica mucho todo el planteamiento, ¿vale? Ahí estamos colocando el implante a ese lado con la parte, con el puntito a vestibular. Bueno, como es una cirugía igual que la anterior, la voy a pasar si me permitís, ¿vale? Y el resultado final de la paciente es ese en el posoperatorio inmediato, ¿vale? Entonces, ¿esto qué es? Esto es Nobel Clinician, ¿vale? Hemos trabajado con archivos de CBCT, hemos trabajado en analógico, por llamarlo de esa manera, con una toma de impresiones convencional y una realización de una prótesis provisional que hemos transformado en férula radiológica y posteriormente en quirúrgica, y por tanto, no estamos hablando de digitalización total, ¿vale? Siguiente paso. Nemotec. Aquí ya estamos trabajando con un archivo que proviene del CBCT, del paciente, del TAC. Estamos trabajando con fotografía, ¿vale? Esto es una foto de la paciente que se ha puesto aquí, la foto intraoral de la paciente, y lo que veis aquí debajo es un escaneado del modelo del paciente, pero un escaneado en laboratorio, ¿vale? Con el escáner de sobremesa se ha escaneado y se ha introducido. Tenemos un archivo CBCT, un archivo que proviene del laboratorio, STL, y fotos, ¿de acuerdo? Hay un paso que no está en la clínica, ¿vale? Entonces, la planificación es una planificación magnífica. Por ejemplo, esto es una paciente que operamos el otro día y este es su estado, es como veis ese edéntula superior e inferior. ¿Qué modificaciones hay aquí ya? ¿Por qué tengo que hacer, en estos casos, por ejemplo, si es una edéntula superior e inferior con su prótesis completa superior y su prótesis completa inferior, no duplico directamente con la prótesis del paciente? Como veis, están puestos ahí los puntitos de gutapercha, ¿vale? Y hago el estudio con su prótesis colocada en boca. Es una paciente edéntula superior e inferior, con un reborde, como veis, magnífico. Esta es una paciente que además ha estado mucho tiempo después de las extracciones porque era una paciente periodontal muy intensa. Por comentar un poco la panorámica, fijaros cómo aún se ven, pero os hablo de a lo mejor un año o año y medio. Fijaros cómo el seno está abajo, ¿vale? Entonces, el protocolo aquí, fijaros, diagnóstico, CBCT, reconstrucción tridimensional del CBCT, de partes blandas, y al fondo veis tanto el escáner como el escaneado de los modelos como la foto de la paciente, ¿vale? De la prótesis de la paciente. Este es el escaneado de la prótesis de la paciente, que el escáner digital de la prótesis de la paciente que se le han puesto los puntos de gutapercha. Esto es el CBCT y esto es el escaneado del modelo, ¿de acuerdo? Y este es el escaneado de STL del modelo inferior. STL, CBCT, STL, CBCT, fotografía.
Fijaros la cantidad de archivos que hay ahí metidas, ¿vale? La cantidad de información. Todo esto significa planificación, todo esto significa tiempo invertido en el tratamiento de un paciente. Y Nemotec sabéis que es un sistema brutal, ¿eh? Y funciona perfectamente. Estamos en la situación actual. Esta paciente está operada del sábado pasado, ¿vale? Aquí, como veis, son distintas fotos del diagnóstico 3D, donde queremos colocar los implantes en función de esto, ¿no? Por dónde salen, si estamos en encía queratinizada o no, si tenemos que hacer o no minicolgajos para conseguir encía queratinizada. Aquí ya estamos mezclando archivos, fijaros, STL del escáner del modelo del paciente con CBCT, ¿vale? Lógicamente eso hay que alinearlo y es un proceso de alineación. Esa es prótesis del paciente, por dónde salen los implantes. Esto es la planificación con los implantes que queremos colocar, las zonas donde van a ir, después de examinar el TAC, ¿vale? Buscando la zona de que mejor quede para soporte de la prótesis. ¿Cómo salen los ejes de los implantes? En relación con la prótesis y en relación con la encía. ¿Dónde quedan los implantes? La longitud. ¿Cómo podemos observar la densidad en unidades Hounsfield, una densidad relativa en escala de grises que de alguna manera nos puede orientar en cuanto a la densidad que vamos a encontrar en la cirugía? Todo esto se puede poner en el informe quirúrgico, tanto a un nivel como a otro. Fijaros como la parte posterior, vuelvo un momento para atrás, 460 y mirar en la zona del 11, que es prácticamente el doble, ¿vale? Al final, en este caso, es un caso que se hizo con el sistema Vego. Al final tienes una plantilla de tratamiento, los que habéis usado, donde te va diciendo paso a paso lo que tienes que hacer, ¿vale? Paso a paso lo que tienes que hacer, las fresas que tienes que usar, etcétera, etcétera, ¿no? En unas piezas y en las otras. La caja de Vego, que es una caja que funciona por, como si dijéramos, por dos caminos distintos, con sus cucharillas también. Es un poco engorrosa de usar porque a diferencia de otros sistemas, las cucharillas de adaptación de diámetro de la fresa encajan en la guía, ¿vale? De tal manera que la tienes que meter y girar. Entonces, eso es fácil dependiendo del acceso que tengas, ¿vale? Claro, una cosa es hacerlo en la férula fuera y otra cosa es hacerlo en la boca del paciente, ¿vale? Pero vamos, el sistema funciona muy bien y es un sistema, bueno, muy probado y muy útil, ¿no? Eso es un examen de todo. Fijaros en este implante del 17, que lo hemos colocado justo en un tabique que había donde el seno, ¿vale? Justo en un tabique de hueso que había ahí en el seno, creo que se verá, ahora lo vamos a ver, para poder colocarlo. Es decir, que la primera ventaja también de la cirugía guiada es poder, por ejemplo, en este caso, fijaros que es la pieza 17, como hay un septo que está en el seno y estamos comprobando que esté completamente rodeado de hueso alrededor, ¿vale? Entonces, ¿qué hicimos en este caso? En este caso hicimos dos prótesis. Una prótesis para atornillar directa, como la que habéis visto antes con Nobel, es decir, una prótesis que se coloca y se atornilla, acabada, y otra prótesis que es como generalmente se hace o lo hace casi todo el mundo, que es esa prótesis terminada, pero agujereada, de tal manera que yo termino la cirugía, coloco las vainas en los implantes, coloco la prótesis y rebaso, ¿de acuerdo? Eso no tiene gracia. ¿Estaréis de acuerdo conmigo, no? No tiene gracia. O sea, la guiada pura debe ser termino y coloco la prótesis, ¿no? En este caso hicimos los dos. Esa es el diseño de la férula de guiada, ¿vale? Como queréis asentarlo, darle el margen que queráis. Bueno, comprobando como siempre, lógicamente, las alineaciones y comprobando todo, ¿no? Y ese es el resultado de la cirugía. Esta prótesis es la segunda prótesis que se rebasó, ¿vale? Sobre 6 implantes, ¿de acuerdo? Entonces, la paciente, de ser una edéntula, cuando termina la cirugía, una cirugía absolutamente traumática, pues tiene su prótesis colocada, fija, y está muy contenta, ¿vale? Entonces, repasamos hasta aquí. ¿Qué hemos pasado? Hemos pasado de una primera generación, son software que se utilizan actualmente, en el cual no hemos introducido ningún archivo STL, ningún dato del modelo del paciente, ¿vale? Que es Nobel Clinician, es decir, ahí tenemos
trabajamos con CBCT todo y analógico, ¿vale? Segunda generación, que funciona magníficamente, Nemotec. Con Nemotec, ¿qué hemos hecho? Hemos tomado una impresión del paciente, hemos hecho igual un protocolo radiológico con férula radiológica, etcétera, etcétera, y el laboratorio nos ha escaneado esos archivos de las impresiones. Y todo eso, con todo eso lo hemos alineado y hemos planificado, ¿vale? Entonces, ahora lo que vais a ver es, de una manera muy somera, la realidad de aquí a, Francés, 3 meses, 4 meses, el año que viene, vale. ¿Dónde está Celia? ¿Está aquí Celia? Hola Celia, te quiero. Gracias por ayudarnos en esto. Esto que vais a ver ahora es el software el nuevo software que sale ahora de 3Shape, ¿vale? Y esto revoluciona por completo todo. Es a lo que me refería un poco, Guillermo también, a incluso la relación, lo estábamos hablando abajo, explicándote un poco en qué consistía, Pedro Pablo, a la relación clínica-laboratorio e incluso nuestra capacitación personal para los más jóvenes, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí vamos a trabajar todo digital. Aquí ya no hay, tenemos que tener un TRIOS en la clínica, pero vamos a trabajar todo digital. De tal manera que nosotros vamos a hacer, paciente que nos llega a la clínica, hacemos una panorámica, vale, pues hazle un TAC. Se le hace el TAC y ya tenemos el archivo CBCT, ¿vale? Siguiente paso para guiada, escaneo a mi paciente con el TRIOS, ¿vale? Escaneo a mi paciente, le paso al TRIOS color, que además funciona mucho mejor que el otro, es mucho más rápido y mucho más preciso. Escaneo y tengo, yo le doy al aparato, lo veréis luego, no sé si alguno lo conocéis, hay una opción que es modelo de estudio, ¿vale? Modelo de estudio. Le doy a modelo de estudio, escaneo superior, escaneo inferior, escaneo la oclusión y lo tengo archivado, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el protocolo de guiada? Pues es este. A ver si quiere pasar. ¿Se le puede ir la pila? ¿Le puedes dar para adelante? Sí. Vale. Es un poco, aquí no se ve y desde allá atrás no lo vais a ver, entonces vamos a pasarlo, por favor. Yo no sé si es la pila de esto. Sí, no tiene pila. Vale, yo te voy diciendo. Este es un caso muy bonito, ¿vale? Nosotros lo que hemos hecho desde que tenemos el TRIOS en la clínica, nosotros realmente empezamos con él hace un año, en septiembre del año pasado. Gracias. Lo hemos exprimido al máximo. Al máximo quiere decir al máximo. Hemos contado con la colaboración de todos estos señores que están aquí, de todos estos señores que están allí, a los cuales os estamos eternamente agradecidos. A Pedro Pablo, te lo repito otra vez, muchísimas gracias, porque lo que hemos hecho, como os digo, es, yo creo que impresionante, ¿vale? Entonces, este paso de la cirugía guiada es fundamental en la práctica habitual y sencilla de la clínica. ¿Por qué? Este caso, como os digo, es un caso bonito, es una paciente que había perdido, como veis, todo su sector anterior. Ella tenía previamente también sus caninos aquí, ¿vale? Pero esos caninos los extrajimos porque la pérdida de hueso en mesial de los caninos era muy alta, de tal manera que el pico óseo estaba muy alto y para reconstrucción no se podía. Entonces, estas fotos son intraoperatorias. Ese es el defecto de toda la zona premaxilar. Aquí teníamos no solo la pérdida de tejido duro, sino de tejido blando. Ese es el defecto, que era prácticamente centímetro y casi 15 milímetros en anchura. Y sobre todo, fijaros en el perfil del propio reborde alveolar, ¿no? Hicimos un injerto de cresta ilíaca que se colocó ahí, sobre el defecto. Esto se fijó con varios tornillos de osteosíntesis para conseguir una inmovilidad absoluta. Todos los gaps los rellenamos siempre con BIOS. Desde que utilizamos el BIOS en injertos hace ya varios años, sobre todo en cresta ilíaca, disminuye mucho el índice de reabsorción del injerto, ¿vale? Por encima, me parece, ahí viene, le colocamos varias membranas en técnicas bilaminares para poder conseguir un buen campo ausente de tejido blando y se cerró pues utilizando parte de la mucosa labial, ¿vale? Eso es el aspecto intraoperatorio y eso es el aspecto al cabo de 15 días. Con lo cual, fijaros cómo ha cambiado ya y tiene un buen perfil. Antes estaba aquí, tiene un buen perfil. Habría muchas cosas que comentar, pero el caso va muy bien. Hace ya 4 meses. Entonces, ese es el resultado previo. El resultado, esa es la imagen preoperatoria. Y este es el resultado, fijaros los dientes inferiores, donde estaba antes y donde está ahora todo el reborde de la reconstrucción, ¿no?
Entonces, este caso, lo que hemos hecho es planificarlo para guiada con el nuevo sistema de 3Shape y estamos con ello. Es decir, entonces vamos a ver paso a paso cuáles son los datos. Este es el escaneo del TRIOS. Primero que voy a hacer, como os digo, tengo el TRIOS, escaneo la parte inferior, escaneo la parte superior, genero un modelo de estudio, ¿vale? Todos esos dientes que veis ahí tan horribles es que se le van a quitar, ¿vale? Su dentista no quiere quitárselos todavía porque quiere hacerle implantes ahí y quiere tener su línea, pero todo eso se le va a quitar. Eso es una imagen, la foto no es buena, pero eso es una imagen del escaneo del TRIOS. Esa toma de impresiones digital te cuesta 2 minutos, 3 minutos, menos. Francisco, 2 minutos. Bueno. Esta es lo mismo del antagonista, de la zona reconstruida, ¿vale? Daros cuenta, lo habéis visto funcionando, que es una imagen fotográfica, ¿vale? Se ve perfectamente todo y tenemos generado un archivo. ¿Cuál es la ventaja que tiene esto? Almacenaje, ya lo tengo almacenado, para siempre, ¿vale? Para siempre. Si en algún momento tengo que volver a reescanear algo, que eso pasa, por ejemplo, que nos dicen, oye, que es que este poste no está bien, no tengo que... Imaginaros, cuando tomáis una impresión convencional, tomamos una impresión convencional todos, oye, que no ha salido bien, hay que volver a citar, volver a poner los transfers, ferulizar, arrastrar, etcétera. Aquí te dicen, no, es que el que no ha salido bien es el de 23. Te vas a tu archivo, abres el paciente, borras el 23, lo escaneas y lo vuelves a enviar. Imaginaros de lo que estamos hablando. Para el paciente y para todo. No ya de que el paciente lo vea, que sea muy bonito, que estés allí viéndolo y tal, sino de comodidad y de rapidez, ¿no? Estamos generando, por tanto, en oclusión, ya os digo que las fotos no son muy buenas. Esto que veis aquí es porque muchas veces no hace falta escanear todo, ¿vale? Por rapidez. Muchas veces para articular lo único que necesitas es tener una referencia oclusal, ¿vale? Donde el aparato puede identificar las superficies, ¿vale? Fijaros el perfil, que bien está, cómo se ha venido ya hacia adelante, es decir, es un caso que está muy bien, ¿vale? De reconstrucción. Entonces, ¿qué hemos hecho con Celia? Pues Celia nos ha estado montando el paciente. Primero vamos a añadir el paciente, este ya es el software de guiada, ¿vale? Seleccionamos el paciente, información general, es decir, ¿qué es lo bueno de esto? Que trabajo, si habéis visto el escáner abajo, trabajo en el mismo flow de trabajo, en el mismo workflow del TRIOS, ¿de acuerdo? Es decir, en el propio programa voy a importar y voy a trabajar allí, ¿vale? Información del paciente, información de quién lo envía, ¿vale? Vamos a cargar el escaneado del maxilar inferior, del maxilar superior, del maxilar inferior y del CBCT, ¿vale? En un mismo software, hasta ahora, no tenemos nada analógico, porque no hemos tomado una impresión. Tenemos el TRIOS escaneado y tengo un CBCT, todo es digital. Archivos STL y archivos DICOM. ¿Vale? Ahí estamos cargando, seleccionando la carpeta de donde tienes que obtener la información. Si quiero, puedo añadirle incluso imágenes del paciente, ¿vale? Entonces aquí es donde viene lo que yo os decía un poco del cambio incluso de la profesión. Ahora selecciono las piezas donde yo voy a colocar los implantes, ¿vale? 13, 11, 21 y 23, y estos son pónticos en verde, ¿vale? Esa es la zona que le falta a la paciente, de 13 a 23, y le vamos a colocar ahí 6 piezas. ¿Dónde quiero colocar los implantes? 11, 21, 13, 23. Por tanto, yo ya voy diciendo aquí el trabajo que quiero hacer y lo selecciono. En este caso, lógicamente, pues se hacen un puente en PMMA, ¿vale? Es decir, tipo, orden de trabajo, final. Color. Puedo seleccionar en cada pieza el tipo de color que quiero en cada sitio, de tal manera que a la hora de fabricarme la prótesis ya va a venir con su morfología y su color perfecto para el paciente, ¿vale? Sabéis que ahí se pueden hacer anotaciones, etcétera. Siguiente paso, vamos a alinear los dos archivos que tenemos. Seguimos todo en digital. Tengo el CBCT, que es este, el CBCT, ¿lo veis? Que tiene superpuesto el escáner y el archivo del TRIOS. Selecciono las mismas zonas, ¿vale? Los puntitos verde y rojo, no sé si se ven desde atrás, y el aparato lo que hace es alineármelo. Perdón. Esos son los puntitos, a un lado y a otro. Puedo modificar, como decíamos antes, la densidad y las regiones de interés.
y el aparato lo que hace es alinearlo. Aquí también podemos establecer cortes sagitales para comprobar que está bien alineado. Ahí lo tenéis ya. Hemos alineado los dos archivos, el del CBCT y el del Trios, ¿vale? Establecemos la curva panorámica para planificación, como siempre, como cualquier software que tenéis. Ya tenemos la curva panorámica, aquí se ven los tornillos de osteosíntesis, por eso hay ruido y por el BIOS, ¿vale? Los tornillos de osteosíntesis. Una vez que hemos establecido la curva panorámica, paso nuevo. Vuelvo a lo que he dicho al principio. Ahora voy a seleccionar, fijaros aquí, para los que estáis atrás, seleccione la librería, la biblioteca de sonrisas. Es lo que hablábamos tú y yo, Pedro Pablo, hace un momento. ¿Vale? Es decir, yo tengo una biblioteca de sonrisas y una biblioteca de anatomía de piezas que voy a aplicar a mi paciente. Cambia por completo el concepto. Estoy haciendo el famoso encerado, lo puedo hacer yo en la clínica. ¿Y esto qué significa? Que yo puedo estar interactuando con la paciente y planificando. ¿Y cómo te gusta este diente? Más acá, más allá, la sonrisa. ¿Entendéis? Es decir, yo personalmente, de luego, no estoy acostumbrado a esto. ¿Sabes? ¿Sí o no? Modifica un poco lo que es todo, ¿no? Lógicamente, la anatomía también, la posición. Puedo modificar es un poco lo que hace Model Builder, ¿no? Modificar la posición del diente, modificar la anchura, incluso modificar la superficie del diente. Fijaros, hacerlo más corto, más largo. Esto lógicamente es simulado todo, ¿no? La rotación, es decir, buscar la estética que yo quiero para mi paciente, de una manera virtual. La morfología de la superficie externa del diente, alisar, hasta que al final voy obteniendo algo que yo quiera adecuado para mi paciente, ¿vale? Una vez que ya tengo eso, una vez que ya tengo diseñada la sonrisa del paciente, fijaros lo importante que es, voy a colocar los implantes. Me voy al Trios, selecciono la biblioteca de implantes, selecciono el implante, en este caso eran TSH de 413, y voy colocando los implantes. Y lógicamente voy viendo por dónde van saliendo mis implantes, la inclinación que tengo que dar, como en cualquier otro software de guiada. ¿Vale? Ese es un implante de 413. Si en un momento dado quiero, pues oye, no es que me cabe más porque hay más hueso, pues el de 15 o el de 16, pues alargo el implante. Esto ya es común a muchos de los software que estáis acostumbrados a utilizar comúnmente. ¿Vale? Por tanto, ahora vamos a fabricar la guía quirúrgica. Ahí tenemos los 4 implantes, los veis, ya en 11, 21, 13, 23. 11, 21, 13, 23. Hay que modificar la salida de los ejes, etcétera, ¿vale? Igual que en cualquier otro sistema, aquí los tenéis igual. Tiene su zona de seguridad, como veis, alrededor del implante, ¿vale? De tal manera que si yo me acerco y dos implantes están muy cerca, también se van a poner en rojo y me va a avisar de que aquello no es viable de fabricar o bien la férula o la colocación, ¿vale? Ahí los tenéis. Y ya vamos a generar la férula quirúrgica. Hasta ahora daros cuenta que no hemos salido de la clínica, no hemos salido de la pantalla del Trios, ¿eh? ¿De acuerdo? Generamos la férula quirúrgica hasta conseguir pues, un diseño adecuado. El aparato, por ejemplo, me dice el grosor que quiero tener de la férula, la distancia, el número de piezas, si quiero un ajuste automático o no lo quiero. ¿Vale? Distintos settings de anchura, etcétera, etcétera. Al final, salvar y aprobar, porque aquí la responsabilidad la tenemos nosotros, ¿vale? Entonces hay que, al final, acabar con un documento en el cual tú, bueno, ahí estamos salvando el protocolo y el proceso en el que tú te comprometes a que toda la planificación es correcta. El reporte quirúrgico, como el que veíamos antes, la pieza, el implante que lleva, la longitud, toda la información necesaria para tenerla al lado de la intervención, mientras que estamos realizando la intervención y poder colocarlo. ¿Vale? Aprobamos el plan y seguimos adelante. Entonces, y estamos acabando ya. Conexiones con el laboratorio, ¿vale? Al final. Al final, yo lo que he hecho, daros cuenta, vamos a repasarlo un momento, es CBCT, archivos STL del Trios, todo integrado en la pantalla del Trios. He diseñado yo en la clínica la morfología del diente,
he aceptado junto con el paciente esa morfología del diente, he planificado la colocación de los implantes y al final lo que yo te envío es un archivo para que me hagas la férula de guiada y además la prótesis. Todo digital sin haber tomado una sola impresión. De tal manera que yo voy a recibir en la clínica mi hoja de información que habéis visto, los implantes que necesite, los pilares customizados que necesite. Aquí no hemos hablado de colocar pilares, pero se hace también, ¿vale? Mi férula de guiada y mi prótesis terminada. Entonces, ¿qué aplicaciones tiene esto? Vamos a ver, creo que no queda más. Efectivamente, ¿qué aplicaciones tiene esto? Pues creo que las estamos viendo todas. Es una revolución, desde mi punto de vista. O sea, se puede aplicar desde unitarios, puentes, rehabilitaciones completas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero además es que cambia la manera de trabajar en la clínica. O sea, si tú lo comparas, el tiempo, hemos hablado, ¿se hace mucha guiada? Bueno, pues depende del tiempo que le tengas que dedicar a cada paciente en planificación, ¿vale? Si yo tengo que hacer 2 CBCTs, un primer CBCT, luego ahora sí para guiada, ahora le hago 2 CBCTs, ahora le hago no sé qué, ahora la impresión, oye, mándame la férula, ya la tienes, ¿le gusta a usted? ¿No le gusta? Es otro mundo. Es otro mundo de días, de costos, de tratamiento. Esto que es completamente diferente, ¿vale? Entonces, la situación actual de este círculo, como dice Francés, es que 3Shape está ahora mismo, nosotros tenemos una versión beta que no se puede usar todavía en pacientes, ¿no? Bueno, y dentro de 3 meses aproximadamente, ¿no? Pensamos que para primeros de año estará ya disponible, con lo cual es el complemento ideal y el hecho fundamental que va a cambiar nuestra práctica. Por eso he comenzado diciéndoos con emoción, porque ahora tenemos una pequeña cirugía, he comenzado diciéndoos con emoción que creo que hoy, luego si ponemos con Vanessa y con Pedro Pablo, presentaremos algún caso, tenemos algún caso ahí a lo mejor, si nos da tiempo en mitad de la cirugía para presentaros, para que veáis de lo que es capaz, ¿vale? Porque creo sinceramente que poder transmitir esto, yo os lo agradezco, porque poder transmitir esto es transmitir algo diferente, ilusionante y que llevábamos tiempo necesitando. Y nada más, muchísimas gracias.